Tengo 88 años. Estoy tendido en una cama de terapia intensiva en el Hospital General de México ahora mismo, con monitores y tubos recorriendo mi cuerpo, y necesito que escuches lo que tengo que decir antes de que se me acabe el tiempo para decirlo. Pasé toda mi vida siendo médico y ateo. Médico cardiólogo, con 40 años de carrera en la UNAM y en el IMSS, 80 congresos internacionales, cientos de artículos publicados en revistas de circulación mundial. Conocía el corazón mejor que nadie. Sabía exactamente cómo fallaba, exactamente qué procesos bioquímicos lo detenían, exactamente qué ocurría cuando la sangre dejaba de fluir al cerebro. Pensaba que ese conocimiento me hacía inmune a la ilusión religiosa, que entender los mecanismos del cuerpo era la prueba definitiva de que no hay nada más allá del cuerpo. Hace 3 semanas, mi propio corazón se detuvo. 8 minutos. 8 minutos en los que todo aquello en lo que creí durante 60 años se desmoronó. No por un argumento intelectual, por una presencia que no tiene explicación en ningún libro de cardiología que yo haya escrito o leído. Lo que vi al otro lado me hizo llorar como no había llorado desde que era niño. Y si hay alguien escuchando esto, que ha pasado la vida huyendo de Dios como lo hice yo, necesito que te quedes. Porque lo que encontré en esos 8 minutos va a cambiar todo lo que crees saber sobre un hombre como yo. Nací en la Ciudad de México en 1937, hijo de una familia de clase media en la colonia Tepito. Mi madre era una mujer profundamente católica, de las que se arrodillan en la iglesia hasta que les duelen las rodillas y no se quejan porque ofrecen el dolor. De las que tienen a la Virgen de Guadalupe en cada cuarto de la casa como si fuera la dueña del inmueble. De las que rezan el rosario completo cada noche antes de dormir, no por costumbre, sino por convicción, con la voz apenas susurrada y los ojos cerrados de una manera que de niño yo encontraba extraordinariamente quieta. Crecí rodeado de velas, de estampitas, de novenas, de promesas a los santos, de escapularios y de agua bendita en la entrada. Y durante mucho tiempo no cuestioné nada de eso, porque era el agua en la que nadaba, el aire que respiraba. Era simplemente el mundo. Entonces entré a la Facultad de Medicina de la UNAM en 1956 y algo cambió de manera definitiva. Encontré a los profesores que hablaban de Darwin con la misma devoción con que mi madre hablaba de la Virgen. Encontré compañeros que fumaban y discutían a Camus y a Marx hasta el amanecer y se reían con inteligencia de la superstición popular. Y yo, que había llegado de Tepito con mi fe intacta y mi escapulario al cuello, fui dejando caer esas cosas una por una, como quien se deshace de ropa vieja que ya no le queda bien. A los 22 años ya no me ponía el escapulario. A los 25 ya no iba a misa ni en Navidad ni en Semana Santa. A los 30 era médico graduado con mención honorífica, marxista en filosofía
y ateo convencido, y me parecía que ese era el único camino intelectualmente honesto para un hombre de ciencia en el México moderno. Lo que nunca me dije abiertamente, lo que enterré muy profundo debajo de los libros y las publicaciones y los congresos, era que me había convertido al ateísmo, no principalmente por las razones filosóficas que yo proclamaba en público, sino porque en 1958 mi hermano mayor murió de una infección que hoy se cura en 48 horas con antibióticos básicos, y recé por él durante 3 semanas con la misma concentración con que mi madre rezaba, y no sirvió absolutamente de nada. El ateísmo fue mi forma de no volver a arrodillarme jamás ante algo que no había demostrado merecer mis rodillas. Pero yo lo llamaba razón, lo llamaba madurez intelectual. Me casé con Esperanza en 1965. Ella era de Jalisco, de una familia de ranchos y devoción profunda, de las que guardan imágenes de Cristo y la Virgen en la sala principal, como si fueran los auténticos dueños de la casa. Desde el principio le dejé claro que en nuestro hogar no habría altares, ni estampitas pegadas en las paredes, ni rosarios sobre la cama. Ella aceptó porque me amaba con esa clase de amor que acepta cosas que duelen. Guardó sus santos en una caja, como se guarda algo que uno sabe que tarde o temprano le van a quitar, con cuidado y con silencio absoluto. Tuvimos 3 hijos. Yo los eduqué en la razón, en el método científico, en la desconfianza del pensamiento mágico, como si fuera una herramienta de calidad parental. Cuando mi hijo mayor Roberto me preguntó en qué creíamos nosotros, le respondí que en lo que se podía demostrar y reproducir. Me sentí un excelente padre por esa respuesta. Me sentí moderno y honesto y valiente. La paternidad a veces es la forma más segura que tenemos de hacernos daño sin notarlo. En esos 8 minutos entendí que estaba completamente equivocado sobre la naturaleza misma de la muerte. He pasado 40 años explicándoles a mis pacientes lo que ocurre cuando el corazón se detiene. Les hablaba del cese de la perfusión cerebral, del desvanecimiento progresivo de la actividad neuronal, del proceso ordenado y predecible del fin de la conciencia. Lo decía con la tranquilidad de quien conoce el mecanismo de cerca. Con frecuencia los pacientes terminales me agradecían esa explicación. Me decían que les daba paz saber que no había nada que temer, porque simplemente no habría nada. Y yo creía que les estaba dando un regalo. Lo que yo experimenté en esos 8 minutos no tiene mecanismo conocido en ninguna publicación científica revisada por pares. No fue oscuridad, no fue silencio. No fue la ausencia que yo había prometido a mis pacientes y a mí mismo durante décadas. Fue presencia. Una presencia que reconocí, no con el cerebro, porque el cerebro clínicamente había dejado de funcionar según los parámetros que yo mismo había definido en mi práctica profesional, sino con algo más profundo que el cerebro, con algo que existía antes de que el cerebro
formara su primera opinión. Había luz, pero llamarla luz es reducirla a una dimensión que no era. Y en esa luz había una persona. Supe quién era antes de poder formular el pensamiento siquiera. Era Jesús. No el Jesús de plástico de los mercados de artesanías populares, no el Jesús sangrante de los cuadros barrocos que decoraban la casa de mi madre en Tepito. Era una presencia real, con peso específico, con una mirada que contenía simultáneamente todo lo que yo había vivido y todo lo que había elegido no ver. Y lo que me mostró no fue ni cielo ni infierno, me mostró mi vida. Me la mostró de la manera en que se muestra algo que importa, sin anestesia, sin la comodidad de la distancia clínica, sin la posibilidad de archivarlo bajo ningún diagnóstico. Vi a Esperanza. Vi la noche del Día de Muertos de 1978, cuando ella quiso poner una ofrenda pequeña para su madre fallecida ese año, solo una foto enmarcada, una vela delgada, una flor de cempasúchil recién cortada del puesto de la esquina, y yo le dije frente a los niños con toda la precisión quirúrgica de mi cinismo, que aquello era folclor latinoamericano y superstición disfrazada de cultura, y que en nuestra casa no íbamos a practicar rituales de origen prehispánico con barniz colonial. Vi su cara. Vi cómo recogió la foto de su madre y la guardó en silencio con los dedos que le temblaban. 40 años llevaba sin recordar ese momento con esa nitidez. En esos 8 minutos lo vi completo, sin las anestesias que uno construye a lo largo de los años para no sentir completamente lo que hizo. Hay algo más que tengo que decirte, y es lo que más me cuesta admitir, porque implica mirar a la cara una consecuencia que pasé 20 años eligiendo no ver. Vi a mi hijo Roberto. Roberto tiene 53 años y es también médico, internista en el Hospital Español. Es un hombre competente, eficiente, técnicamente impecable. Es exactamente lo que yo diseñé que fuera, con la precisión de un padre que cree saber lo que significa criar a un hijo bien. Nunca va a misa, nunca habla de Dios. Tiene 2 divorcios. Cuando su segunda esposa perdió un bebé a los 5 meses de embarazo, Roberto le dijo exactamente lo que yo le habría dicho en su lugar, que era un proceso biológico, que el duelo tenía etapas catalogadas por Kubler-Ross y que debía seguir adelante porque la vida continuaba. Su esposa lo dejó 2 años después. Roberto nunca entendió del todo por qué. Yo sí lo entendía, porque yo mismo había actuado de esa manera, con Esperanza y con mis pacientes, y con todo el que me había traído dolor en lugar de datos. Pero decírselo habría implicado admitir que el modelo que le enseñé no era la madurez emocional, sino la amputación emocional. Durante esos 8 minutos vi que no le había dado a mi hijo herramientas para vivir. Le había dado herramientas para procesar. Y hay cosas en la vida humana que no se procesan, que se viven o se pierden para siempre. Le enseñé a mi hijo a diseccionar el dolor en lugar de habitarlo.
Le enseñé que la ternura era debilidad con nombre bonito. Le enseñé que un hombre fuerte no necesita nada que no pueda verificar en un laboratorio. Y lo que vi en esos 8 minutos fue que hay cosas que no se verifican en laboratorio y que son más reales que cualquier cosa que sí se verifica. Esperanza siguió creyendo durante 40 años de matrimonio conmigo. Siguió rezando en silencio, sin altar visible, sin imágenes en las paredes, porque yo no las permitía, pero con una fe que ninguna de mis conferencias de cardiología pudo extinguir. Cuando me despertaron los médicos en la UCI, lo primero que vi fue su cara, 84 años, y todavía los ojos más honestos que he conocido en toda mi vida. Y entendí que lo que ella había preservado en silencio durante 40 años era más real que cualquier cosa que yo había publicado o enseñado. Llevo 3 semanas en esta cama. El daño cardíaco es severo. Los médicos, que son mis colegas de toda la vida, me hablan con la delicadeza que uno aprende a usar con los pacientes que ya saben lo que viene, pero necesitan que alguien lo reconozca en voz alta. Soy cardiólogo. Entiendo perfectamente lo que no me están diciendo, y sin embargo no tengo miedo. Pasé 60 años diciéndoles a los moribundos que el miedo a la muerte era irracional, que era simplemente el instinto de supervivencia luchando contra la realidad inevitable, y que el camino de la paz estaba en la aceptación de que no había nada después. Ahora entiendo que estaba describiendo bien el mecanismo, pero completamente equivocado sobre la realidad. No tengo miedo porque sé lo que hay al otro lado. Lo sé de la manera en que se sabe un lugar que se ha visitado. No se puede no saber. Lo que tengo es un dolor que no tiene nombre en cardiología, ni en ninguna especialidad médica. El dolor de un hombre de 88 años que finalmente entiende el valor de lo que despreció durante 60. Llamé a Roberto la semana pasada. Hablamos durante 3 horas largas. Le conté todo. Al principio hubo un silencio largo, el silencio desconcertado de alguien que no reconoce completamente al padre que está escuchando, porque ese padre nunca había hablado así. Y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que de pequeño, cuando tenía 7 u 8 años, una vez lo encontré rezando en su cuarto una noche, imitando lo que había visto hacer a su abuela, y lo regañé. Firmemente. Le expliqué por qué eso era incorrecto para un niño de nuestra familia. Me dijo que nunca lo había olvidado, que había guardado ese momento durante 45 años. Yo no recordaba ese momento, pero en esos 8 minutos lo había visto. Y pedí perdón por él en el momento mismo en que lo vi. En el momento en que entendí con una claridad devastadora lo que le había quitado con ese regaño de padre orgulloso de su propia racionalidad. Le pedí a Dios que me perdonara. No porque lo merezca, soy cardiólogo, sé exactamente cómo funciona un corazón. Lo que no sabía, lo que me tomó 88 años y 8 minutos de muerte clínica para entender, es que existe algo que el corazón no puede medir y que es más real que cualquier cosa que sí puede medir.
Encontré eso al borde del fin. Es tarde. El dolor de lo tarde es enorme e irreparable en muchos sentidos. Pero la presencia que encontré en esa oscuridad es más grande que el dolor. Y eso, para un hombre que pasó la vida midiendo todo con la precisión de la ciencia, es la única ecuación que finalmente cuadra de verdad. Quiero decir una cosa más antes de que se me acabe la fuerza para decirla. He pasado 40 años diciéndoles a mis pacientes que enfrentaran la muerte con ecuanimidad científica, que la aceptaran como el mecanismo natural que es. Les decía esto con la confianza de quien cree que está liberando a alguien de un miedo innecesario. Lo que no les decía, porque yo mismo no lo sabía, era que había una diferencia enorme entre aceptar la muerte y conocer lo que hay después de ella. No son la misma cosa. La primera es resignación, la segunda es descanso. Llevo 3 semanas descansando en esta cama de una manera que no había descansado en 60 años de certezas absolutas. El capellán del hospital me preguntó ayer si tenía paz. Le dije que estaba encontrándola. Sonrió como si esa fuera exactamente la respuesta correcta. Quizás lo era. Si me escuchas y eres joven y estás orgulloso de tu razón, no te pido que abandones tu razón. Te pido que la lleves hasta el final, más allá de donde yo la llevé. Porque yo la detuve justo antes de la pregunta más importante, la única que al final importa de verdad. Llevo 3 semanas en este hospital y sé lo que se acerca. No con el miedo con el que pensé siempre en la muerte, la certeza de quien sabe que detrás no hay absolutamente nada. Lo sé con la calma de quien ha estado allí y ha vuelto sabiendo lo que encontró. Llamé a Roberto ayer por la noche. Hablamos casi 1 hora. Le dije cosas que nunca le había dicho en 88 años. Que lo amaba, que lo había fallado de formas que no supe ver a tiempo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo, «Papá, este es el mejor momento de toda mi vida. La luz existe, es completamente real».